Gracias compañeras, gracias compañeros, gracias Víctor, gracias por recibirnos en Mercedes, gracias a todos los intendentes que siempre están presentes y nos acompañan, a los legisladores, a los concejales, a todos los dirigentes, a Rodolfo también con sus palabras, la búsqueda de la unidad y la búsqueda del triunfo, a cada uno de lo que hace muchos años como equipo de trabajo vienen demostrando la vocación y la decisión de trabajar en un futuro mejor para los correntinos. Cuando yo escucho las palabras de cada uno de los intendentes, cuando nos juntamos, de los dirigentes, de mi partido, siento una gran expectativa. Y estamos acá hoy para reencontrarnos en el transitar que hace mucho tiempo venimos demostrando cuáles son nuestros objetivos y para qué trabajamos y qué tipo de provincia queremos. Y nosotros los peronistas tenemos la responsabilidad de poder cumplir con la expectativa, después de muchos años de trabajo, con aciertos, con errores, pero siempre quedando en la puerta para poder llegar al gobierno, que en definitiva es la única herramienta que tenemos para cumplir grandes sueños. Llegar al gobierno no por representar a un sector. Nosotros como peronistas tenemos la responsabilidad de llegar al gobierno para convocar a todos los correntinos y juntos llevar adelante política pública que le permita a todos los sectores de la sociedad poder crecer. Ese debe ser el objetivo. Y soy consciente que estamos en un proceso interno partidario. Y también soy respetuoso a aquellos compañeros que tengan la vocación de ocupar un cargo o de competir en interna. Pero estamos acá de pie para decirle a aquellos que quieren competir, iremos por los procesos que corresponda. Aquellos que se quieran sumar tienen la puerta abierta porque entendemos que el peronismo tiene que estar unido. No por un interés personal, no por la vocación de ocupar un cargo solamente por un pequeño sector. Nosotros necesitamos el peronismo juntos, trabajando más allá de los cargos, más allá del sector, sino la unidad del conjunto que permita justamente llegar al gobierno de nuestra provincia. Se debe terminar aquel proceso que muchas veces a nuestro partido no le permitió llegar. Y probablemente no ha servido para poder reflexionar, para poder entender, para poder comprender que un partido justicialista unido es garantía de llegar al gobierno. Un partido justicialista unido, con las puertas abiertas, convocando a todos los sectores de la provincia, tantos partidos políticos que se suman, aquellos sectores de la sociedad, los jóvenes que quieren ser partícipes. No solo va a llegar al gobierno, sino que va a garantizar lograr las metas y los objetivos que todos soñamos de la política, que es brindar oportunidades, que es brindar herramientas para que la gente pueda crecer, que es brindarle salud, que es brindarle educación, que es brindarle acceso al trabajo como corresponde, no solo del Estado, sino también del sector privado que hace falta inversiones, para que todos los productos, para que toda la producción que se genere en nuestra provincia pueda ser un motor que genere más fuentes de trabajo. Todos sabemos los problemas salariales que existen en nuestra provincia. Todos sabemos que tenemos los salarios más bajos y que tenemos que ir para corregir esta problemática estructural que hace muchos años hicieron creer a muchos correntinos que estaba bien. Todos sabemos, porque recorremos y entramos al hospital en las condiciones que están y los reclamos que hacen cada uno de los profesionales. De la misma manera cuando entramos a una escuela y vemos a nuestros jóvenes en situaciones extremas, los docentes, con ganas de poder formar a aquellos niños que van a ser el futuro de nuestra provincia, pero que no tienen la herramienta para hacerlo. Y esta es la reflexión que debemos hacer nosotros, compañeros, pero también cada uno de los correntinos. Decidir qué modelo de provincia queremos. Se terminó un ciclo, hay un ciclo agotado, ya no hay una reelección, ya no se vuelve al pasado, como algunos todavía pretenden forzar. Nosotros empezamos a discutir futuro,
Nosotros empezamos a construir el futuro. Nosotros vamos a estar juntos, como decimos siempre, en el primer momento. Vamos a estar juntos demostrándoles a cada uno de los correntinos, a cada uno de los sectores, que la mejor manera de hacer política es escuchando a todos para tomar las mejores decisiones, escuchar a todos para saber que cuando cometemos errores lo podemos corregir, escuchar a todos, porque para gobernar y transformar nuestra provincia justamente necesitamos de cada uno de los correntinos, en aquellos que alguna vez tuvimos diferencia, en aquellos que probablemente pudimos estar de veredas diferentes. Eso permite poder reflexionar y hoy, con la gran mayoría de aquellos, nos hemos juntado a hablar y poder analizar justamente cuáles fueron los motivos que nos llevaron a estar enfrentados y cuáles son los problemas que han generado nuestra provincia. Por eso tengo absoluta convicción de que este camino del diálogo y de convocatoria a todos justamente abrió esta gran posibilidad de poder sumar a muchos más sectores. Abrió la posibilidad de consolidar un proyecto que hace mucho tiempo viene transitando y buscando el Partido Justicialista. Que también hay muchos que hoy hacen esa misma reflexión e interpretan que la mejor manera de poder llegar al gobierno junto del Partido Justicialista y de todos los sectores es justamente dejando de lado el pasado, que fue de alguna manera no positiva para lo futuro, para el destino de nuestra provincia, y que hacia el futuro es el momento de poder estar juntos, que hacia el futuro es el momento de poder no solo hablar de la política del proceso interno, de la política de cómo vamos a convocar y dialogar con todos los sectores. Yo también le pido, como lo hago a cada uno de mi equipo de trabajo y cuando hablo con los intendentes y con los dirigentes, es el momento de pensar y planificar cuál va a ser el destino de nuestra provincia. Es el momento de planificar un plan estratégico de cómo vamos a llevar las políticas públicas para que Corrientes se transforme en una provincia de oportunidad, de desarrollo, de futuro, como todos queremos. Estos son los desafíos que nos esperan. Venimos acá con absoluta humildad a ratificar lo que hace mucho tiempo venimos definiendo y demostrando con convicción, que queremos llegar al gobierno y que somos un gran grupo de trabajo de mi partido político, pero de todos los que se suman. Venimos a ratificar con humildad y pedir a todos los sectores que se sumen, pero también decirles que aquellos que quieran poner obstáculos en la rueda o que quieran parar el destino de nuestra provincia, estamos dispuestos a dar todas las peleas que sean necesarias, que no tenemos miedo al desafío y mucho más, mucho más. Y mucho más cuando hablamos de la verdadera política, que es trabajar en beneficio de la gente. Yo quiero decirle a los mercedes, recién hablaba con Víctor, nuestra primera acción de gobierno, aunque falta mucho, pero nosotros venimos trabajando, es hacer todos los puentes en el arroyo de la Garza para que no se inunden más. Así como Víctor, que me cuenta lo que necesita Mercedes o cada uno de los intendentes, es el trabajo que hace muchos años venimos haciendo. Estamos totalmente preparados, estamos totalmente convencidos del trabajo que hay que hacer en nuestra provincia. Y quiero decirles que también estamos dispuestos a seguir escuchando mucho más propuestas para poder revertir a partir del año que viene, del 10 de diciembre, que queda un poquito menos de un año, este futuro de todos los correntinos. Un futuro de oportunidades, un futuro donde nos encuentre, más allá del partido que nosotros representamos con convicción, a todos los sectores políticos dialogando y construyendo y respetándonos en beneficio de cada uno de los correntinos. La política hacia la gente. Terminemos con la política en beneficio de la política y empecemos a construir la política poniéndonos en el lugar de cada uno de los correntinos para dar la respuesta que se necesita. Muchísimas gracias, Mercedes.